En esta ocasión quiero hablar sobre un tema que es clave en la palabra de Dios, que es verdaderamente importante en la Escritura, pero no solamente en la Escritura, sino que además de eso es una experiencia que debe ser una realidad en la vida de todo aquel que se llame creyente en Cristo Jesús. Es un tema, una verdad que debe ser hecha una realidad en todo creyente y que he podido ver a través de los años que lamentablemente hoy en día poco es tomado en cuenta. Pero que no podemos dejar de darle la importancia que merece. Tanto más que es uno de los temas, de los mensajes más claros y repetitivos en la Escritura. Hoy quiero hablarles sobre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un concepto muy escritural. Verdaderamente es muy escritural. Jesús habló sobre el nuevo nacimiento a Nicodemo. A Nicodemo, un hombre que llegó a Jesús, por cierto, de noche. Es un relato al que volveremos después, pero vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 3, y entre otros versos, para ver cómo el concepto del nuevo nacimiento de entrada, como introducción, es un tema muy escritural. En Juan capítulo 3, verso 3, nos dice la escritura de esta manera. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y revela grande verdad para cada uno de nosotros en este tiempo. Y aunque si bien estas palabras Jesús se las dijo a Nicodemo, fíjense bien, lo generaliza Jesús cuando dice el que no naciere de nuevo. Ciertamente se lo dijo a Nicodemo, pero Jesús generaliza esta frase o esta declaración diciendo el que no naciere de nuevo. O sea, que no solamente aplicaba para Nicodemo. No le dijo, mira, tú Nicodemo, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. No, Jesús lo generaliza y dice, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Jesús deja claro que es para todos. Si una persona, quien quiera que sea, no nace de nuevo, no verá el reino de Dios. Es decir, va a quedar excluido, va a quedar fuera del reino de Dios. Y este es un asunto que Jesús repite y explica en toda su entrevista con Nicodemo. Y vamos a hablar de esa entrevista que Jesús tiene con Nicodemo a mayor detalle un poco más adelante. Pero primero quiero establecer con varios pasajes en la Escritura cómo el nuevo nacimiento es un concepto muy escritural y que encontramos constantemente en la Escritura, en la palabra de Dios. En 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nos dice la palabra de Dios, si alguno, nuevamente, es para todos. No se lo dice a una persona en lo particular, sino lo generaliza aquí el apóstol Pablo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, en aquel tiempo, pero también en este tiempo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, ¿qué implica
ser nueva criatura. ¿Qué implica ser una nueva criatura? Al estar en Cristo, al convertirnos a Cristo, sucede algo a lo cual la Escritura le llama, ¿cómo le llama? Nuevo nacimiento. El resultado de un nuevo nacimiento, que es una nueva criatura. Y dice Pablo, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, por ende nació de nuevo. Nació de nuevo, por tanto es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, todas las cosas, todo es hecho nuevo. Nuevamente aquí podemos ver la idea del nuevo nacimiento, al ser nuevas criaturas. Si vamos a 1 de Pedro capítulo 1, verso 3, nuevamente encontramos este mismo concepto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí el apóstol Pedro está alabando a Dios el Padre. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por su misericordia nos hizo renacer. ¿Qué es renacer? ¿Qué significa el prefijo re? Bueno, si decimos repoblar, es volver a poblar. Y así, significa volver a hacer algo. Volver, reconstruir. ¿Qué idea nos da reconstruir? Volver a construir. El prefijo nos habla de algo que se vuelve a hacer. Entonces, Pedro aquí alaba al Padre que por su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que nuevamente encontramos la idea del nuevo nacimiento. Renacer, nacer de nuevo. Más adelante, en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, nos dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuevamente Pedro nos habla el mismo concepto, que somos renacidos, no de una simiente corruptible, no de una simiente que se va corrompiendo o que se va envejeciendo o que se va acabando, sino de una simiente incorruptible. Está hablando de volver a nacer en lo espiritual, de una simiente incorruptible. No volver a nacer en lo físico, en lo natural, por supuesto. No nos está hablando como lo que se habla en las religiones o en las ideas orientales y algunas creencias extrañas. No nos está hablando de la reencarnación. No, en ninguna manera. Nos está hablando de renacer. Nosotros, las mismas personas. Hablando de las mismas personas, tener un nuevo nacimiento en lo incorruptible, de una manera incorruptible, un nuevo nacimiento en lo espiritual. Este es un verso al que vamos a volver un poco más adelante para explicar otro aspecto de este mismo pasaje. Entonces, nuevamente nos habla
de nacer de nuevo. Y por eso estoy remarcando, recalcando cómo el nuevo nacimiento es un concepto muy escritural. Pues he escuchado en algunos sectores cómo hasta se trata de negar que haya un nuevo nacimiento, pero es muy bíblico. Ok, vamos a volver ahora a la entrevista que Jesús tiene con Nicodemo, donde Jesús explica el nuevo nacimiento. Y vamos a ver un asunto que es verdaderamente muy interesante. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3, nos dice la palabra de Dios así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Aquí llega Nicodemo, quien por cierto llega de noche. El llegar de noche puede hablar de su condición espiritual en tinieblas, pero no nos vamos a meter tanto en eso. Llega Nicodemo con un saludo muy halagador con Jesús y le dice Rabí, que era una palabra muy especial. Maestro, como un gran maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Llegó con un saludo muy halagador, muy diplomático. Era todo un diplomático. Jesús se voltea y le dice: mira, Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Jesús no le respondió de acuerdo a cómo él llegó, de acuerdo a sus halagos. Jesús le respondió de acuerdo a su necesidad. Si tú te acercas a Jesús, Jesús te va a hablar de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a la necesidad de tu corazón, no de acuerdo a cómo lleguemos. No. Él nos va a hablar de acuerdo a lo que más necesitamos. Y miren lo que Jesús dice: es necesario que nazcas de nuevo. Pero, un momento, ¿quién es el que está llegando aquí con Jesús? ¿Quién es el que está llegando aquí con Jesús? Miren, no era cualquier judío el que estaba presentándose delante de Jesús. No era cualquier persona. Les voy a dar las credenciales de Nicodemo. Les voy a decir quién era Nicodemo, para que entendamos los alcances de lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo y lo que quiere que nosotros aprendamos en esta hora también. Bueno, ¿quién era Nicodemo? Primeramente, en el verso 1 dice que él era un fariseo. Un fariseo. Es decir, era un hombre religioso. Pero no cualquier religioso. No era cualquier tipo de religioso dominguero de vez en cuando, o nada más para fechas especiales donde hay fiesta de por medio y asuntos sociales, o donde va a haber mucha comida. No era ese tipo de religioso. Él
no era cualquier religioso. El apóstol Pablo en Hechos 26:5 dice que el fariseo es la secta más rigurosa de la religión judía. Miren, de hecho, la religión judía es rigurosa. Se hablan de 613 leyes y preceptos en la religión judía. Bueno, pues los fariseos eran los más religiosos. No solo eran religiosos, eran rigurosamente religiosos. Punto 1. Punto 2. Ahí mismo en el verso 1 nos dice que él era un principal entre los judíos. Es decir, que él era un miembro del Sanedrín. Era un miembro del Sanedrino, del concilio de los judíos en Jerusalén. Él era un hombre muy reconocido. Era un hombre muy respetado. Es el punto 2. Punto 3. Entre todo lo que tenía Nicodemo, él reconocía que Jesús había venido de parte de Dios como maestro y que Dios estaba con él, como leemos en el verso número 2. Tenía una buena idea de Jesús. Tenía una buena imagen de Jesús. Hablaba bien de Jesús. Y en el verso 10 encontramos que Jesús le dice a Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no entiendes lo que te estoy diciendo. Nicodemo era un maestro de Israel, era un maestro de la Torá, era un maestro de la ley. O sea, Nicodemo era verdaderamente un hombre muy respetado, un hombre muy religioso, un hombre que reconocía a Jesús de una manera correcta, un hombre muy dedicado a su religión, un maestro de Israel. ¿Pero qué le dijo Jesús a Nicodemo? Nicodemo, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Nicodemo, si no naces de nuevo, vas a quedar excluido del reino de Dios, aunque seas tan religioso, aunque seas tan reconocido, aunque todos te vean como un gran hombre, como un hombre muy honorable. Nicodemo, si no naces de nuevo, aunque tengas muy buenas ideas con respecto a mí y me reconozcas mucho, aunque seas un maestro de la ley, de la Biblia, de la Torá, quedarás excluido del reino de Dios y te vas a perder eternamente. No vas a entrar. No vas a heredar el reino de Dios. Te perderás eternamente. Espero que si tú eres sensible a Dios, ya hayas comprendido el mensaje. Tú puedes ser muy religioso. En la religión que quieras. En la religión que quieras. Llevar una vida muy religiosa. Llevar una vida rigurosamente religiosa. Y no haber nacido de nuevo. Y perderte eternamente. Esta es una advertencia muy seria. Puedes tener el aplauso de todos y el reconocimiento de todos los hombres, aún de los ministros, y no haber nacido de nuevo. Y si no naces de nuevo, si no nazco de nuevo, si cualquiera no nace de nuevo, se perderá eternamente.
no heredará el reino de Dios. Aún podrías saberte la Biblia al derecho y al revés, y saberte muchos versos de la Biblia, y citar aún capítulos completos. Pero si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Esto es muy serio. Y ruego a Dios que puedas comprenderlo en el nombre de Jesús. La importancia de nacer de nuevo. Muchos piensan que hay que llevar bien una religión, la que sea, que con ser sinceros está bien, vas a estar bien con Dios. Con que seas muy sincero y que lleves tu religión, la que quieras, la que más te acomode, la que más te agrade, la que más vaya de acuerdo a tus gustos. Con que lleves una religión, seas muy sincero, ya estás del otro lado, estarás bien con Dios. Pero aquí vemos claramente que no es así. Te lo voy a decir claro. Habrá muchos religiosos en el infierno. Muchos religiosos no verán el reino de Dios porque no nacieron de nuevo. Estar en una iglesia no te salva. El solo ir a una iglesia no te salva. Si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Esto es muy serio. Esto es muy serio, repito. Una persona puede ser rigurosamente religiosa, puede ser muy aceptado, muy reconocido delante de su sociedad. Puedes tener muchas buenas ideas de Jesús y reconocer a Jesús. No, Jesús. Ay, Jesús es para mí lo máximo. Oh, Jesús es lo más maravilloso de mi vida y es lo más grande de mi corazón. Y ay, Jesús es... Y puedes decir muchas cosas de Jesús. Como Nicodemo reconocía muy bien a Jesús. Pero Jesús le dijo, no has nacido de nuevo. El decirme cosas bonitas no te dan el nuevo nacimiento. No por eso has nacido de nuevo. Podemos ser maestros de la palabra y no haber nacido de nuevo. Qué serio es esto. Atendamos a la advertencia de Jesús. No es mi advertencia. No es mi advertencia. Yo no escribí Juan capítulo 3. Ok, debemos comprender las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Podemos verlo? ¿Podemos verlo? Repetimos, una persona puede llevar una vida religiosa intachable. Puede ser muy dedicada a su religión. Puede ser rigurosamente religioso. Pero ¿qué dice Pablo? Delante del Señor, ni la circuncisión vale nada, que era un rito de la religión judía, el primero, el principal. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ser una nueva creación, ser una nueva criatura a través del nuevo nacimiento. Una persona podría cumplir con todo tipo de rituales religiosos, todo tipo de rituales religiosos. Pero si no ha nacido de nuevo, de nada le sirvió. De nada le sirvió. Se perderá eternamente. Esta es una muy seria, muy solemne advertencia que encontramos en la palabra de Dios.
Mira, no me hagas caso a mí. A mí no me hagas caso. Lo que diga el pastor Marco Visteni no vale nada. Yo les estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. Estas palabras son de Dios. Lo que diga Marco Visteni de sus propias ideas no valen nada. Pero, si te estoy hablando una palabra de Dios, no es hacerle caso a Marco Visteni, al pastor Marco Visteni, es hacerle caso a Dios, a su palabra. Y dice el Señor en Isaías que Él va a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. El Señor va a poner su atención en aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Debemos temblar ante la palabra de Dios. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A los hombres o a lo que dice la palabra de Dios, la Escritura, expresado en la Biblia? Bueno, vamos a seguir adelante con la entrevista de Jesús con Nicodemo y vamos a seguir aprendiendo, porque Nicodemo no entiende y Jesús le explica cómo nacer de nuevo. Y claro, esa explicación también es para nosotros. ¿Cómo es que alguien nace de nuevo? Juan capítulo 3, versículos 4 al 7, después que Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Ahora, Juan 3, 4 al 7. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí Nicodemo estaba entendiendo las cosas de una manera literal, de una manera física y natural. Pero Jesús le explica a Nicodemo. Después que Nicodemo le dice, pero ¿cómo es que voy a nacer de nuevo, Jesús? ¿Que acaso me voy a meter en el vientre de mi madre y voy a volver a salir? Jesús le dice, no, Nicodemo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Es decir, intervienen dos cosas. No son dos nacimientos. Quede claro, no es nacer del agua y aparte nacer del Espíritu. Está hablando Jesús de un nuevo nacimiento, de una experiencia, no de dos experiencias. Quede claro, está hablando de una experiencia. El nuevo nacimiento viene de nacer del agua y del Espíritu. Es decir, intervienen dos cosas en el nuevo nacimiento: el agua y el Espíritu. Eso es lo que vamos a entender ahora. Nacer del agua y del Espíritu. Dos cosas que intervienen para que una persona nazca de nuevo. Primeramente, el agua. El agua. ¿Cómo? ¿Beber agua? ¿Bañarse en el agua? ¿Echarnos agua en la cabeza? Bautizarnos en agua. No. No es así. Nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua. ¿El agua de qué nos habla en la palabra de Dios? Nuevamente, siempre debemos permitir
que la Biblia interprete a la Biblia. Y vamos a ver cómo es bastante claro cómo el nuevo nacimiento tiene que ver mucho la intervención del agua, y a su vez lo que representa el agua en la Biblia. Pero como les digo, hay que dejar que la Biblia interprete la Biblia. ¿De qué nos habla el agua en la Biblia? Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí nos está hablando en Efesios 5:26 que Dios santifica a su iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. En otras palabras, Dios santifica a su iglesia por medio del agua de la palabra. Entonces, ¿de qué nos habla el agua? El agua nos habla de la palabra de Dios. Para que una persona nazca de nuevo, es necesario, clave, vital, que esa persona sea expuesta a la palabra de Dios, o que a esa persona le expongan la palabra de Dios. Vamos a confirmarlo con varias escrituras, donde les va a quedar más que claro la intervención del agua que representa la palabra de Dios en el nuevo nacimiento. Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice, Él nos ha hecho nacer, nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Obviamente está hablando de nacer de nuevo. Nacemos de nuevo, el nuevo nacimiento por la palabra de verdad. Jesús dice, orando al Padre, Padre, tu palabra es verdad. Si una persona no es expuesta a la palabra de Dios, y por supuesto la recibe, si una persona no le expone, no le presenta la palabra de Dios, y esta persona la recibe, la acepta, no va a poder nacer de nuevo. No va a poder nacer de nuevo sin la intervención de la palabra de Dios, del mensaje de la palabra de Dios. Esto es muy claro en la Escritura. Ya lo vimos en Santiago. Ahora vamos con Pedro. Pedro lo confirma. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, nuevamente. Somos nacidos de nuevo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Como Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, confirmamos, somos renacidos, como dijo Jesús, para nacer de nuevo hay que nacer del agua y del Espíritu. Interviene el agua de la palabra. Por la palabra de Dios somos renacidos. Cuando permitimos que la palabra de Dios renueve nuestra manera de pensar. Y repito, una persona no puede nacer de nuevo si no es expuesta a la palabra de Dios, si no le exponen la palabra pura
de Dios que toque su vida, que toque su corazón, que renueve su manera de pensar. De tal manera que nazca de nuevo, las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. Entonces, hemos dejado claro, Jesús dice, para nacer de nuevo hay que nacer del agua y del Espíritu. Y ya lo hemos visto, el agua representa la palabra de Dios y tanto Santiago como Pedro nos hablan que nacemos de nuevo por medio de la palabra de Dios. Pero también interviene el Espíritu en el nuevo nacimiento. De entrada, el Espíritu Santo es quien nos convence de nuestra necesidad de Dios. Hablando del Espíritu Santo, Jesús nos dice en Juan capítulo 16, verso 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús está hablando del Espíritu Santo, que cuando Él venga, Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, parte de su función, parte de su ministerio, es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. De tal manera que el Espíritu Santo tiene una parte muy activa y clave en el nuevo nacimiento del creyente. ¿Cómo? Convenciéndolo, atrayéndolo, impulsándolo, equipándolo, recordándole la palabra, trayéndole convicción de pecado, etc. El Espíritu Santo nos impulsa. El Espíritu Santo nos mueve. El Espíritu Santo obra en nuestros corazones, en nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene una intervención clave en el arrepentimiento, conversión y nuevo nacimiento del creyente. Y no solamente en el inicio de su caminata en Cristo, sino aún en todo momento. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, como nos dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto lo hace Dios a través de su Espíritu Santo, quien Jesús dice que Él nos recordará todas las cosas. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo el que nos mueve, nos impulsa, nos recuerda, nos convence. El Espíritu Santo tiene una parte muy activa como decía, en el arrepentimiento, en la conversión, en el nuevo nacimiento del creyente. Y el resultado del nuevo nacimiento es claro. Es claro. Pero para nacer de nuevo, ¿qué necesitamos? El agua de la palabra y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Nosotros qué necesitamos hacer? Recibir la palabra. Necesitamos ser expuestos a la palabra para nacer de nuevo, y ante la palabra hay que recibirla, hay que aceptarla, hay que responder a ella. Esa es nuestra parte. Y que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestras vidas. Empiece a trabajar en nuestras vidas.
y que seamos dóciles al obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo puedo testificar. El Señor vino a mi vida. Yo nací de nuevo el 5 de agosto de 1989. Bueno, ese día recibí a Cristo en mi vida. 5 de agosto de 1989. Yo tenía 19 años de edad. En ese tiempo yo practicaba artes marciales, fui cinta negra, campeón nacional, y me dijeron, el Espíritu Santo va a empezar a obrar en tu vida. Entonces yo dije, pues, bueno, yo pensaba seguir viviendo como yo vivía, normal. Y ciertamente, el Espíritu Santo empezó a obrar en mi vida de una manera muy maravillosa. Llegué a dar mis clases de artes marciales, de taekwondo. Yo tenía mi propio gimnasio teniendo 18 años de edad. Y tiraba un golpe, golpeaba a un alumno y me sentía mal. Me sentía incómodo. El Espíritu Santo empezó a obrar en mí, a hacerme sentir que eso ya no era para mí. Empezó a trabajar en mí. Llegaba yo a mi casa y ponía en mi aparato de sonido, que era bastante grande, mi música rock pesado, heavy metal, y me incomodaba. Me sentía tan incómodo. ¡Qué feo está esto! Nunca me había pasado eso. Entonces lo apagaba. Yo decía, no, tal vez no estoy ahorita de humor. Entonces ponía otra música. Y, no, tal vez no estoy de humor. Mañana. Y así. Quizá fue por una semana que yo intenté escuchar esa música. Y yo pensaba que tal vez no estaba de humor. Hasta que algo dentro de mí sentía que me decía, esa música ya no es para ti. El Espíritu Santo obrando en mi vida. Una tarde recuerdo haber agarrado, en aquel tiempo eran cassettes, no eran CDs, no eran MP3. Recuerdo haber agarrado más de 100 cassettes, un martillo, y todos los destruí uno por uno. Y desde agosto de 1989, nunca más, por elección propia, he vuelto a escuchar música que no sea de alabanza para Dios. Digo por elección propia, porque a veces voy en un camión y pues la escucho, mas no le pongo atención. O sea, no puedo ir con mis oídos tapados, la escucho, sin embargo no les pongo atención. O en la calle, o en los súper, etc. Pero el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo sigue obrando en las personas. Y a partir de ahí, y aún hasta la fecha, yo he visto cientos, quizá miles de personas en las cuales le permiten tan solo al Espíritu Santo obrar, y obra de una manera maravillosa. He visto, sí, quizá miles. El Señor me ha dado el privilegio de predicar en siete naciones del mundo, y
y conocer hermanos de muchos otros países más, y he visto cómo el Espíritu Santo obra, como puede obrar en tu vida. Así que necesitamos la palabra, que se nos exponga la palabra, recibirla, responder a ella, y la obra del Espíritu Santo, dejarlo actuar. Y entonces se da el nuevo nacimiento. Y así podría hablar de muchas más áreas en las que el Espíritu Santo obró en mi vida, pero quiero hablar más de la palabra de Dios que de mi vida. Sí, es válido y creo que puedo mencionar algunas experiencias que confirman la palabra que es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, aún en nuestro tiempo. Aleluya. Entonces el resultado del nuevo nacimiento es claro. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Somos una nueva creación en Cristo. Y ahora somos como nuevas criaturas, como bebés espirituales. Somos como bebés espirituales. Tal vez seamos, no sé, ya adultos de 30, 40, 50, 60 años. Pero en lo espiritual somos unos bebés. Somos unos pequeñines, unos bebés espirituales. Y hay algo de lo cual debemos estar muy conscientes, que debemos crecer espiritualmente. A modo de ser hijitos, como niños, niños en Cristo, después como jóvenes en Cristo y después como padres en Cristo, como veremos un poquito más adelante. Tenemos en la Escritura que tanto los corintios como los hebreos sí nacieron de nuevo, pero no se desarrollaron mucho espiritualmente. No crecieron mucho espiritualmente. Como en 1 Corintios capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice Pablo, yo hubiera querido hablarles como espirituales, como ya creyentes que han crecido un poquito más, pero les tuve que hablar como a niños en Cristo, como a carnales, como a niños en Cristo. No han crecido mucho, sí nacieron de nuevo, pero son unos niños en Cristo, nada más crecieron a la estatura de niños. Nacieron de nuevo, pero se quedaron como niños. Necesitan seguir creciendo en lo espiritual. Necesitan seguir creciendo en lo espiritual. También a los hebreos se les escribe que ellos ya debían ser maestros, pero que también se quedaron como niños. En Hebreos 5, del 11 al 14. Habiendo ya de ser maestros, tengo que hablarles como a niños. ¿Por qué? Porque no han crecido. Ya debieron haber crecido. Ya debieron haberse desarrollado. Pero no crecen, no avanzan, no se desarrollan espiritualmente. Entonces, sí es necesario nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no entraremos al reino de Dios. Pero no solo nacer de nuevo, sino también hay que crecer. Hay que crecer en la fe, crecer en Cristo. En 1 Juan capítulo 2, versos 12 al 14.
Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Entonces, aquí el apóstol Juan está hablándole a los hijitos, jóvenes y padres. Y les dice, os escribo a vosotros, hijitos, por esto y esto y esto. Os escribo a vosotros, jóvenes, por esto y esto y esto. Os escribo a ustedes, padres, por esto, esto y esto. Pero ¿acaso está haciendo esa separación de hijitos, jóvenes y padres en lo natural? No, no en lo absoluto. Está hablando que le está escribiendo a los hijitos obviamente, de los nacidos de nuevo, aquellos que estaban, después de haber nacido de nuevo, en el nivel espiritual como hijitos, como niños en Cristo, a los que estaban en el nivel espiritual como jóvenes en Cristo, y aquellos que estaban en el nivel espiritual como padres en Cristo. Después que nacemos de nuevo, es necesario que, como dice la Escritura, vayamos adelante hacia la perfección, hacia la madurez, a crecer de ser unos bebés a ser unos hijitos, jóvenes y padres en Cristo. Es claro que el apóstol Juan no le está hablando a los hijitos en lo natural, porque de hecho les dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados, porque han conocido al Padre. Está hablando de hasta dónde habían llegado a su nivel de madurez espiritual. Luego les dice, os he escrito a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos. Está hablando a dónde habían llegado espiritualmente en su madurez, en su crecimiento después de haber nacido de nuevo. Y luego dice, les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Un conocimiento de una manera más profunda. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Aunque lleves una vida muy religiosa, aunque seas muy reconocido, aunque te sepas muy bien la Biblia, aunque tengas muy buenas ideas de Jesús, no es lo mismo ser religioso a haber nacido de nuevo. Para nada. Habrá muchos religiosos en el infierno. Es necesario nacer de nuevo para poder ver, para poder entrar, para poder tener parte en el reino de Dios. De otra manera, perdidos eternamente. Pero ya una vez nacidos de nuevo, hay que crecer, desarrollarse y madurar espiritualmente en la fe, crecer en Cristo. Ese es un tema en el cual vamos a desarrollar en mayor medida más adelante en esta serie de Cimentándonos en la Fe, que es el tema de crecer en Cristo. Así que quedémonos por hoy con la necesidad de nacer de nuevo y la introducción al tema que trataremos más adelante, de crecer
en Cristo. Amén.